¿Cómo están ustedes? Hoy quiero llevar a su casa una entrevista que diría que la vida da la posibilidad de en menos de un mes voy a entrevistar también a la hija mayor de un expresidente de la República. Antes lo hice con Carmen Frey a propósito de su libro. Hoy llevo a su casa una entrevista con Isabel Allende, la hija mayor de Salvador Allende, candidato a senadora. Señora Isabel, ¿cómo está usted? Muy bien, Rodrigo. Una pequeña cosa, sí. ¿No eras la mayor? Soy la hija menor. Eres la menor. Soy la menor. La Carmen menor. Paz. Carmen Beatriz, era la mayor. Carmen Paz Bueno, es la mayor, Beatriz que ya. murió, la del medio, y yo la menor. Estoy reivindicando que yo era la menor. ¿Y eras la única que no se metía en política usted? Poco, yo entré a militar, sí, ojo, nunca con una gran figuración, pero yo entré a militar en la Brigada Universitaria Socialista el año 61, tenía 17 años cuando yo entré a estudiar Sociología y quedaba al frente del pedagógico, y yo entré a la Brigada Universitaria Socialista, así que mi actividad política la comencé muy tempranamente con la Brigada Universitaria Socialista. Y después, durante el periodo del gobierno, bueno, yo estaba de presidenta de la Asociación de Empleados de los Funcionarios de la Biblioteca del Congreso Nacional, y ahí era difícil tener una militancia tan clara, pero la seguía teniendo, pero no tan públicamente, en el núcleo que se llamaba Federico Engels, en el cual militaba Clodomiro Almeida, habían varios personajes bien ilustres, digamos. Eso era un núcleo que había como 30 o 40 personas, como 30 personas. Era entretenido, porque eran todos con más experiencia. Para mí era interesante escucharlos, las discusiones que se armaban. Eso era el periodo 70-73. Y después salí al exilio, obviamente. Claro, pero yo he leído mucho, soy de una generación de personas en que he leído mucho, tal como leí de la Revolución Española, de la Guerra Civil Española. Viví los días previos al golpe. Era un hombre ya adulto, había terminado la universidad. Y la historia dice que usted no era de las tres hijas que eran sus hermanas las más cercanas a su papá, ¿verdad eso? No, mire, primero que nada mi padre tenía adoración por sus tres hijas. Eso era una cuestión tan notoria, eso era así. La foto así lo muestra. No, cuando eran chicos, no, siempre. Y con nosotros siempre, esos escasos días de vacaciones que se tomaba, pero maravilloso, nos enseñó a nadar, a remar, nos sacaba en su velero, que era un snipe, la categoría más pequeña de velero. En Algarrobo, no había ya que 8 cuartos. Claro, había estado. Y por lo tanto compartió siempre con nosotros muchísimo. El Parlamento en esos años quedaba en Santiago, por lo tanto almorzaba todos los días en Guardia Vieja, que era la casa donde nosotros vivimos desde el año 53 hasta el día de hoy, que yo estoy viviendo ahí. Pertenece a la familia, pero nunca la hemos querido, por supuesto, vender. Es parte de la tradición, del patrimonio. ¿Pero es un museo o una casa? No, es una casa, yo vivo ahí. Lo que pasa es que en 2 oportunidades, en el Día del Patrimonio, se decidió darle la oportunidad a la gente que la visitara la planta baja, donde está el living, comedor, escritorio, un poco para que la gente sintiera como fue. Tremenda emoción de tener ahí la posibilidad de ver efectivamente, ahí Salvador Allende recibió la noticia que ya iba ganando la última elección presidencial, de ahí se trasladó al discurso de la Federación de Estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, él convivió mucho con nosotros. En las horas de almuerzo, en los días de vacaciones en Algarrobo, el resto se lo pasaba en campaña, esa es la verdad. Ahora, sí es cierto que tenía mucha cercanía cuando Beatriz, mi hermana del medio, empezó a estudiar medicina en Concepción. Por supuesto que ahí empezó una identificación muy potente que siguió con los años, incluso 70-73, mientras yo trabajaba en la biblioteca del Congreso. Nosotros teníamos un grupo de analistas, me parecía fantástico, que nos pagaban por leer artículos de publicaciones periódicas y tener que resumirlos. Me parecía un ejercicio maravilloso. Sacábamos un boletín. Ahora, y Beatriz, en cambio, trabajó con él en la Secretaría Privada. Ahora, ¿y qué opina del libro de Abarca, por ejemplo? Yo no lo leí completo, pero me pareció de pésimo gusto. Yo creo que es innecesario. Hay cosas las cuales son completamente de más e innecesarias. Y me duele porque el padre, a diferencia de él, el padre sí que fue una persona muy cercana a mi padre, muy leal. Miguel lo acompañó siempre en todas las campañas. Era de un mal humor, que te lo encargo, era enojón, pero brillante, y siempre, siempre apoyó a mi padre. Y habría tenido una conducta muy distinta, de una tremenda lealtad y saber guardar los espacios privados, los espacios públicos. Alguna vez yo entrevisté aquí, que ha venido muchas veces, una persona en lo personal muy querida por mí, por esta casa, Luis Guastavino. Y sí, una vez lo entrevisté y él contaba de que el día anterior él había estado en La Moneda, inclusive había estado en un urinario orinando al lado de Salvador Allende, que
y que habían tenido una conversación sobre lo que estaba pasando. Y desclasificó Guastavino que su papá habría dicho que Carlos Altamirano lo tenía contra la espada y la pared. Bueno, yo creo que él tenía una muy buena relación con Carlos. Aquí ha habido muchos mitos que siempre es bueno clarificarlos. Una relación personal, política y de amistad bien importante. Ahora, yo creo que le dolió el discurso del 9 de septiembre. Justo yo estaba en México, aterrizando ese día a las 6 de la tarde, mandados por mi padre. Estadio Chile, ¿no? No, fue en el Estadio Caupolicán, si no me equivoco. O el Chile. Da igual, era un gimnasio. Exacto. Claro. Fue un acto. Eso yo no lo alcancé a presenciar. Cuando llamó a la subversión de la Marina. Exacto, crear dos Vietnam, que yo creo que eso le molestó. Pero la relación que había entre mi padre y Carlos Altamirano, más allá que hubiese diferencia y que Carlos un poco jugó el rol de péndulo, en el sentido que él permitía que en ese Partido Socialista proliferaran posiciones radicalmente distintas. Por un lado, aquellos que estaban lealmente con Salvador Allende y entendían los problemas y estaban de acuerdo con las reformas gradualmente, y aquellos que querían tomarse todos los fondos y polarizar más, en fin, y no aceptar, por ejemplo, como en la reforma agraria, que era hasta 80 hectáreas básicas, no. Ellos querían tomarse desde la fábrica de chocolates Calafa, lo que sea. Bueno, yo creo que Carlos Altamirano de alguna manera jugó un poco a mantener a este partido, no usó, digamos, ese liderazgo un poco para ordenarlo más detrás de los desafíos que tenía, que no eran pocos, digamos, el gobierno de Salvador Allende. Entonces yo creo que ahí sí fue su error, pero que hubo una amistad, y yo quiero dejarlo clarito. Después del golpe, muchas oportunidades tuve yo de conversar con Carlos, nos vimos muchas veces, que yo viajaba por la solidaridad internacional, que fue impresionante, y tuvimos largas horas conversando, le gustaba mucho caminar. Así que nos paseamos por ciudades, digamos, en este caso en Francia, donde él ya estaba radicado, largas caminatas por los bosques, digamos, y siempre... Hay algunos amigos vivos, aparte de Altamirano, como por ejemplo este español que Víctor Pey, que yo lo entrevisté, hizo un compilado de muchas entrevistas, que algún día se lo voy a regalar, Sería porque entrevistaste al general Matei, una cosa muy variopinto. Y Víctor Pey, que estaba con la cabeza muy buena, tenía 90 y tantos años, ahora está cerca de 99. Y sigue con la cabeza muy lúcida. Claro, 95 tenía. Entonces, él hablaba que él estuvo con el presidente Allende hasta el último momento. Usted no fue, no fue a la Moneda ese día. Yo sí. Sí, también. Sí, no, yo fui. A ver, yo recibí, como le estaba contando, domingo 9, yo llegué de México, una misión que mi padre nos encomendó, a mi madre y a mí, y fuimos con el Edecán aéreo, en solidaridad con unas inundaciones que México había tenido. La relación entre el presidente Echeverría y su esposa María Esther y la familia Allende pasó a ser bien importante. Y políticamente hablando, entre el presidente Allende y el presidente Echeverría, con sus diferencias, tuvo una relación muy potente. Entonces mi padre nos mandó una misión de solidaridad. Nosotros llegamos el domingo a las 6 de la tarde y nos fue a buscar mi padre al aeropuerto. Cené yo esa noche en Tomás Moro. Y el día martes recibo la llamada como a las 7:30, no, un poco más tarde, un cuarto a las 8 probablemente por ahí, 7:30, de Patricia Espejo, que trabajaba en la Secretaría Privada con mi hermana Beatriz, y Isabel Jaramillo y otra persona más, y me dice, tu padre está en La Moneda a un intento de golpe. Entonces yo me he visto rápidamente, yo me había puesto de acuerdo con el que era mi marido en ese entonces, que él sacaba a los niños y yo me iba a ir a La Moneda si mi padre estaba en La Moneda. Así que partí a La Moneda. No fue nada de fácil llegar, muchísimos problemas, o sea, en todas partes ya empezaron a haber controles. Pero en fin, era una cosa extraña porque yo sacaba un carnet y decía soy la hija de Salvador Allende, voy a La Moneda y me dejaban pasar hasta como 2 cuadras frente a La Moneda, ahí ya en Valentín Letelier, dejé mi auto que era un Fiat 600 rojo y voy a pie, doy la vuelta para tratar de entrar por Morandé 80. Lamentablemente en ese momento tratan los carabineros de impedirme la entrada y ahí me salva un amigo, Jorge Cherique, de Algarrobo, de mi niñez, que me reconoce y me dice, ¿qué haces aquí? Él ya era mapo en ese entonces y yo le digo, estoy tratando de entrar a La Moneda y con una seguridad que yo le admiro, se dirige a esos carabineros que ya estaban armados, muy pesados el tono, y le dijo, perdona, le dijo, pero es la hija de Salvador Allende, pasa. No se atrevieron a decirle que no. Así que él me abrió el paso y logré entrar por Morandé 80 y fui la última persona que entró.
Llegué como a las 9 de la mañana, yo creo, a La Moneda y estuvimos hasta un poco antes de las 12. Cuando salieron todas las mujeres. Cuando nos pidió que saliéramos. ¿Y qué pasó ahí? Uy, largo de contar, pero salimos, tratamos de refugiarnos en la intendencia que estaba al frente y ahí nos advirtieron que no, porque venía el bombardeo, por lo tanto teníamos que irnos. A todo esto, cuando salimos, mi padre, que lo retrata, ¿sabes, Rodrigo? Eso lo retrata, porque nos dijo, yo ya hablé con el general Baeza y va a haber un jeep esperándolas. Y cuando salimos a La Moneda no había nada. Lo único que había eran carabineros que iban casi corriendo, retirándose de La Moneda, porque obviamente iba a empezar el bombardeo. No había el jeep, no había nada. O sea, mi padre confió incluso minutos antes del bombardeo en la palabra que le daba un militar para decirle no hay problema, va a haber un jeep sacando a las mujeres. Éramos en ese momento 6, pero por alguna razón, cuando salimos, quedamos 4, que era Frida Mock, que era Frida Moda, una periodista muy conocida. Sí, muy hermosa. Beatriz, mi hermana, Nancy Julián, que era la esposa del presidente del Banco Central, que estaba con mi padre en La Moneda, de hecho es uno de los muertos ejecutados en La Moneda, asesinados en La Moneda. Y la otra era Beatriz, Nancy, bueno, y yo, por supuesto, 4 mujeres. Llegamos a la intendencia, nos dijeron váyanse porque aquí se va a bombardear. Entonces empezamos a caminar Moneda en dirección hacia el Cerro Santa Lucía. Entramos caminando sin saber qué hacer. Ya se oían algunos disparos, pero no contra nosotros, sino que eran unos intercambios, pero poco. ¿No había nadie en la calle? Poca gente, la gente como saliendo, pero había unos intercambios, algunos disparos. Y nosotros en ese momento caminando vimos un aviso hacia Hotel Albión y nos metimos. Y entonces llegamos a la recepción, había un señor y le dijimos, queremos 2 dormitorios, dijo que sí. Pensamos y no dijimos nada, pero dijimos vamos a fingir que somos secretarias, asustadas o algo así. Y bueno, le dijimos 2 dormitorios, pero este señor tenía una radio encendida. Y de repente dice flash, ante la resistencia presentada, la Fuerza Aérea se ha visto obligada a bombardear Tomás Moro. Y a mí fue tremendo. ¿Por qué? Porque yo sabía perfectamente que mi madre estaba en Tomás Moro. Entonces se me cayeron 2 lágrimas, no pude evitarlo. Y el tipo nos empezó a mirar con una cara muy rara, entonces dijimos, no, nos vamos, muchas gracias. Salimos, seguimos caminando ciegamente, no teníamos ni un plan, nada. Por Morandé llegamos a la altura del Cerro Santa Lucía. Y es increíble porque ahí vimos pasar un auto gigante, que era raro en esa época, un Chevrolet así como muy grande, Impala, alguno de esos autos grandes. Hicimos dedo y la persona nos llevó en dirección hacia la Plaza Italia. Al llegar a la Plaza Italia, ahí pararon y empezó el control a todos lados. Y entonces se acerca, a todo esto mi hermana Beatriz estaba con 7 meses de embarazo. Entonces cuando se acerca un militar a la ventanilla, le dice, mi capitana, que hay una mujer pero estaba con síntoma de embarazo. Porque Beatriz empezó a fingir que tenía contracciones, porque se dio cuenta que no iban a pedir el carnet de identidad, y era Beatriz Allende, Frida Modak, Nancy, la esposa del presidente del banco, que además era de nacionalidad cubana, y yo. Entonces Beatriz finge como que tiene, entonces le dice, mi teniente, aquí hay una señora que está con contracción. Y le dice, y los documentos por el chofer, también, ya, que pasen. Y pasamos, una cosa increíble, no nos pidieron nada. ¿El chofer no sabía quién era usted? No sabía quién era nosotros, o si supo, nunca nos preguntó. Ya. Fue rarísimo, nunca dijo una palabra, nosotros nunca le dijimos nada. Entonces seguimos por Providencia, y a la altura del seminario yo le dije, pare. Él paró, y mis compañeras de viaje, llamémoslo así, mi hermana y las otras 2 mujeres, miraron todas extrañadas, y yo, ¿por qué? Y yo tenía el recuerdo que había una compañera de la biblioteca que me había dicho que vivía en una casita, que eran 2 iguales, porque en una había ella y en otra su madre, unas casitas blancas de un piso. Y se me ocurrió, porque no sabíamos a dónde ir, se me ocurrió decir, pare, y empezamos a caminar por esta calle. Encontraron las casitas blancas. Y yo de repente vi a 2 cuadras una casita blanca y ¿qué tiene que ser? Toqué el timbre y era eso. Y ella nos acogió, nos recibió y ahí nos quedamos. Ahí nos enteramos de la muerte de mi padre, ahí pasamos la noche. Al otro día, efectivamente, bueno, tuvo una historia más larga y más complicada todavía. Al día siguiente fue que su madre vino a Viña. Exacto, al día siguiente a ella la citaron Yo a la escuela militar. Yo la vi, yo en 2 Norte iba a la casa de un amigo, en 2 Norte con 6 Poniente, y por el puente veo tipo 1:15 de la tarde, 2 automóviles de color celeste, y los miro así, y en el segundo iba su madre con unos gente de la Fuerza Aérea. Exacto, ella solamente la acompañó Laura Allende,
que después fue detenida, en fin, pero en ese momento Laura Allende y un puñal. sobrino, Eduardo Groa, exactamente. Nosotros, mi hermana y yo, que estábamos en esta casa, tuvimos la intención de ir, pero hubo un problema muy serio con la embajada cubana, un tiroteo, un intercambio, en fin, y orden de expulsión. Entonces no pudimos ir, fue bien triste, no pudimos ir, y al final, como a las 6 de la tarde ese día, poco antes, llegó un jeep militar a buscar a Beatriz, venía mi cuñado, con orden de que tenían que salir porque más tarde efectivamente expulsaron, digamos, a todo el personal del cuñado cubano, Luis Fernández. Entonces expulsaron a todo el personal cubano. Entonces yo estaba en esa casa con Frida y con Nancy. Y ahí llamo al embajador de México, que acaba de morir hace unos pocos días, que para mí es un amigo entrañable, Gonzalo Martínez Corbalán. Y lo llamo y me dice inmediatamente, ¿dónde estás? Entonces le doy la dirección. Llegó al ratito, en un auto muy grande, diplomático mexicano. Y venía con un papel que decía, autorizado a retirar Isabel Allende e hijos menores. Cuando llega a esta casa yo le digo, Gonzalo, estoy con Nancy y con Frida. Y me dice, ningún problema. Nos sube a las 3 atrás, él al lado derecho, conductor al lado izquierdo, por supuesto, y empezamos a avanzar. Nos detuvieron yo creo que unas 9 veces, pero Gonzalo era un hombre de una gran prestancia, digamos, y este auto era muy imponente, con bandera mexicana, que están autorizados cuando son autos de donde va el embajador, y entonces bajaba el vidrio, ni siquiera en automático, bajaba el vidrio y con una seriedad le decía, estoy autorizado a viajar, soy digamos, a transitar, soy el embajador de México. Nadie se atrevía a mirar este papel, y así pudimos llegar hasta la embajada de México, donde yo dejo a Nancy y dejo... ¿Va a buscar a los niños? ¿Perdón? ¿Va a buscar a sus hijos? No. Lo primero que hago es subirme al auto de nuevo con Gonzalo a ir a buscar a Tencha, que entre bombardeo y bombardeo, porque efectivamente habían bombardeado a Tomás Moro, había logrado escapar a duras penas. Tengo fotos de Tomás Moro, como quedó su dormitorio, como quedó, ¿Y dónde fue ella? Y fue a la casa de Felipe Herrera, que también se le ocurrió a último minuto, porque se sube al auto, el chofer le dice, ¿a dónde vamos? No sabía ni qué pensar, y se le ocurrió el nombre Felipe Herrera, que vivía en Pedro Aldea Norte. Entonces llegué con Gonzalo allá a buscar a Tencha, que había pasado todo este cuento de venir hasta Santinés sola, sin nosotros, en fin. Y nos encontramos con una sorpresa increíble, porque dijo, yo no me voy a ningún lado. ¿Eso fue el jueves? Eso fue el jueves. Estaba prohibido circular, pero bueno. Y dice, no me voy a ningún lado. Entonces nos quedamos mirando y al final Gonzalo, con esa maestría maravillosa que tenía, le dice, no se preocupe, yo la voy a invitar. Usted va a ser una invitada en la Embajada de México. Y con ese argumento la convencimos que era una invitada, no asilada. Y entró a la Embajada de México. Obviamente que al momento que entra a la Embajada de México automáticamente pasó a ser asilada, y así fue como... Y recién hasta el otro día es que yo pido de nuevo la posibilidad de que me acompañara. No fue Gonzalo, fue otra persona a buscar a mis hijos. Entonces fue bien fuerte todo, pero Gonzalo se portó maravilloso. Quiero decir que nosotros aterrizamos en México un día 16 de septiembre, que es el Día de México. Estaba todo el gabinete del presidente Echeverría esperándonos, del más riguroso luto, todos los hombres con corbata negra, nosotros con lo opuesto. Y esa misma noche el presidente Echeverría le dijo a Gonzalo Martínez, vuelva a Chile a recoger más chilenos y más mexicanos que puedan necesitar ayuda. O sea que Gonzalo esa misma noche se regresa a buscar más gente. Usted ha sido una mujer indudablemente marcada por la vida y por la tragedia. Después usted perdió un hijo. Uno de esos hijos que usted había, que se fueron con ella. Sí. Y eso indudablemente que marca a cualquiera. Digamos. ¿De qué murió su hijo? Él se suicidó. Es un capítulo doloroso. Dolorosísimo, ya lo creo. ¿Y dejó hijo el descendiente? No. No quiso. Ya. No. Es un tema en la familia tremendo el suicidio, entonces. Tendrá que ver la tragedia quizás también de toda la vida, de lo que pasó. Su hermana, por ejemplo. Yo creo que de alguna manera algo que aún marcado, eso es cierto, porque lo que vivimos fue muy fuerte. O sea, hay que pensar que Beatriz Allende sale a Cuba, se convierte en un símbolo, no hay actividad en la cual no esté ella en primera línea. Y yo creo que vivir como un símbolo es muy dramático, es muy difícil. Yo vivía en México y tenía la suerte que cuando salía y cubría los eventos, uno pasa a ser obviamente la persona que en ese momento es importante, pero una vez que terminaba aquello yo tenía una vida muy normal. O sea, en México yo era una persona completamente anónima, que salía a hacer compras, que vivía como cualquier familia. Beatriz Allende en Cuba era un símbolo. Yo creo que las 24 horas del día no había una persona que no saliera de Chile
torturada, en fin, que lograba escapar, que no fuera a Cuba, y era recibida por Beatriz, le contaba todas las torturas, todo eso, y habían estado trabajando en un libro. Yo creo que eso, más el hecho de haber salido, en fin, la fue deprimiendo, y eso hizo que Beatriz tomara la decisión que tomó. Eso fue muy tremendo. Hoy día han pasado 44 años del momento que estábamos hablando. No vamos a hablar de edad, sino que vamos a hablar de lo que significa. Usted es el símbolo de su padre, que indudablemente siendo candidata a senadora tiene lamentablemente contras y pros. Hay gente que todavía, digamos, ve su apellido y se acuerda de su padre como si fuera el demonio. Y hay otra gente que la ve a usted como la hija del presidente y del ex senador Salvador Allende. Usted como candidata, digamos, ¿se da cuenta de lo que pone en juego al venir a competir? Sí. Porque usted puede, o sea, lo lógico sería ganar. Y si pierde, sería como ya, se acabó la familia Allende. A ver, dos cosas. Primero, yo creo que son muchos más los que están a favor que los que están en contra. Yo recibo mucho cariño, pero mucho, mucho, mucho. Ahora mismo vengo del Café del Poeta, donde nos encontramos con Jorge Culón, con Manuel Riesco, con Camilo Sánchez, candidato a diputado, secretario general de la Junta Comunista, y el otro candidato a diputado que tienen, los 4 candidatos. Nos dimos un abrazo, nos tomamos un café, porque recibí formalmente, como ya se sabe, el apoyo del Partido Comunista. Gracias a su jefe de campaña, Mauricio Viñambre. Bueno, y gracias a un acuerdo nacional. No, naturalmente, por supuesto, pero que no se estaba cumpliendo en la región. Exacto. Y mucha gente que iba pasando por ahí, después que terminó este café y la foto, me pedían una foto. Me quiero sacar una foto de usted, qué honor conocerla, no lo puedo creer, yo voté por su padre. Bueno, yo recibo mucho más cariño que otra cosa, eso es lo primero. Lo segundo, que también es bonito para mí, hay gente que siendo de derecha, que pasa en el Parlamento y fuera, me tiene con mucho respeto, porque siempre han visto una persona que igual tiene un sentido muy republicano. O sea, yo soy como bien respetuosa de las institucionalidades, nunca he tenido un discurso extremista. ¿Su padre era más frontal que usted? En cierta manera, pero mi padre siempre buscó mucho el diálogo. De hecho, intentó hasta el final y la prueba está... El cardenal Raúl Silva Enrique es el mejor, quizás. Sí, pero ahí a la derecha le sacan el 67 de la ola de esa época. Eso era, bueno, piensen los tiempos que claro. Estamos viviendo. Estamos hablando de 50 años atrás. Exacto, el auge de la Revolución Cubana, el mundo polarizado, el mundo dividido entre los buenos y los malos. Era otro contexto, otra época. Mi padre siempre fue muy dialogante y siempre buscó mucho la unidad. Así que yo creo que tengo ahí una buena escuela y siempre he sido así. Entonces yo creo que además de eso, de que puedo tener mucha más gente a favor, por supuesto que habrá detractores y sobre todo si un pinochetista, con el cual yo no tengo nada obviamente en común, pero yo siento al revés, que más bien si usted preguntara en el Senado, la opinión de la derecha, salvo quizá alguien, no, yo diría en general, es una muy buena opinión. Y me pasó cuando fui presidenta del Senado. Cuando yo terminé todos los comités, me hicieron un homenaje, decir que había sido una excelente presidenta, que le había dado garantía a todo el mundo, con dignidad, con prestarse, que realmente, bueno, entonces es un orgullo decir, hay una trayectoria y la gente también sabe reconocer. Y yo creo que soy una persona en general muy dialogante y que siempre trata de buscar lo que es posible, con claridad en mis diferencias. Ha ido a los lugares, porque la gente no sabe que su abuelo fue notario en Valparaíso. Así es. ¿Ya? Su tía y su madre estudiaron acá, hay gente viejos que se recuerdan que en el año 30 y algo, cuando se produjo un golpe, digamos, y que los militares y los carabineros andaban no de uniforme. Su padre, estudiante de medicina, arriba de un trole en la Plaza Victoria, y todavía vive gente de esa, se acuerda de ese tipo de manifestaciones. Su padre tuvo una casa donde está la escuela italiana. En fin. ¿Eso está seguro, Rodrigo? Porque yo... Pero ahí vaya a ver una placa. Bueno, ahí hay una placa. Que fuera y no ha logrado comunicarse con el inspector. Y yo tengo curiosidad por saber si efectivamente está, porque no le he logrado ver. Tengo una nieta ahí. Ya. Y cuando yo fui a acompañar a mi hija a matricularla, a donde está la dirección, hay una placa así. Y no que me llamó la atención, una placa bien cuidada por su padre. Bueno, entonces, al final...
su padre fue senador por acá. Y mi bisabuelo, Sí, Ramón Allende Padín, Ramón Allende que era Padín. la persona que mi padre admiraba tremendamente, fue como su Y también lo que usted no cuenta, su abuelo y su Fundador de padre la fueron escuela. grandes masones. Claro, él fue Claro. fundador de la Blas Cueva, la primera escuela laica de Chile. Él fue una de las personas que generó este código de conducta moral, no moralina, y no creyente, digamos, sino justamente él defendía los valores laicos porque decía que tenía que estar separado el cementerio donde pudiera la gente, digamos, ser enterrada, que no necesariamente, como hasta ese momento había sido todo solo en cementerios católicos. No debe quedar menos un minuto. Le dejo la cámara. Dígale a la gente por qué quiere ser usted la senadora de esta región. Bueno, yo creo que es un lindo desafío. Me encanta la posibilidad de representar a Valparaíso. Creo que hace muchos años que los socialistas no tienen un representante directo, una persona socialista que los represente, en el mismo lugar donde Salvador Allende fue no solo diputado, sino senador, y trabajó, por supuesto, en el Van Buren, porque además yo creo que tengo una experiencia, un recorrido, que lo único que uno dice, ¿por qué no aportar más a una región que yo creo que lo necesita? Uno lo que quiere hacer con modestia es decir, con toda esa experiencia, con toda esa trayectoria, potenciar aquellas inversiones, potenciar aquellos proyectos, los temas que hay que resolver, que no son pocos, los temas de conectividad, los temas del recurso hídrico, los temas del puerto, son temas que yo creo que todos nosotros tenemos las condiciones de poder aportar y por eso yo quiero ser senadora de esta región de Valparaíso. Muchas gracias, senadora Isabel Allende, para mí es un gusto. Hemos conversado más de su vida de que de la política, pero es bueno que la gente conozca su vida, conozca la historia y muchas cosas que usted ha contado, que es bueno de clasificarla y un gusto para mí tenerla aquí. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, y ella es la hija de Salvador Allende. Ella es senadora y quiere volver a ser senadora en esta región de Valparaíso. De usted depende. Que estén ustedes muy bien.